Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente, soluciones financieras desde 1915. Buenas tardes, estimados amigos, clientes. Germán, muchas gracias por acompañarnos. Germán Rojas, no necesita mucha presentación. Un gusto tenerte en este webinar. Muchas gracias, Federico, por la invitación. En realidad que me queda grande, pero vamos a tratar de compartir un poco lo que uno ve desde el recreo, no tanto desde la escuela en este caso. Germán, bueno, gracias nuevamente. El objetivo del webinar, como los que venimos haciendo, es estar cerca de nuestros clientes, de nuestros inversores, tratar de ayudarlos a darle nuestra visión o colaborar en formar una visión de lo que nosotros entendemos está pasando, no solo en Paraguay, en la región, sino en el mundo, para ayudar a que tengan mejor visibilidad y más confort a la hora de tomar decisiones. Seguramente las decisiones, cada uno que tome, serán particulares en función de distintas industrias, sectores, países, que cada uno esté involucrado, pero nuestro objetivo es, estando cerca y pudiendo brindar distintas visiones. En este caso, Germán seguramente vaya a tener una visión bastante interesante de los temas que están aconteciendo en el mundo y en Paraguay, y esperemos que eso pueda contribuir para que cada uno pueda tomar las decisiones de manera más cómoda posible. Si te parece bien, Germán, te hago un par de consultas y inquietudes en las cuales creemos que podría ir girando esta presentación. Adelante, con mi gusto. ¿Cómo estás viendo la evolución de la actividad económica mundial? ¿Cómo ves el mundo? ¿Qué países o qué regiones fueron las más castigadas en este 2020? ¿Y cómo estás viendo el mundo para adelante y las distintas regiones para adelante? Mira, sí, es muy difícil responder la pregunta porque si es que hay algo que se instaló en la vida del ciudadano de a pie hasta las grandes corporaciones, es un solo símbolo que es un solo signo, que es el signo de la interrogación. Nunca el mundo estuvo ante una situación donde esta crisis comienza con una crisis sanitaria, se convierte en una crisis económica y ojalá que no se cumpla el paso de esto, que sea una crisis social, porque esto es transversal a todas las sociedades. Esto no solamente le tocó, como en otras crisis anteriores, a un sector específico de la economía o a un solo país o a una sola región o a un solo sector de la economía, como fue el último episodio que tuvimos de crisis financiera en el 2008 o 2009, por ejemplo. Esto es inédito y las respuestas, por supuesto, que se encuentran solamente a través de las pruebas y errores, como tanto en la solución económica como en la solución de la vacuna, solamente de esa manera se va a encontrar la salida a todo esto. Vamos a ver en el crecimiento global, ¿cómo terminaría este año? Según los datos que a nosotros nos dan el análisis económico del banco al que tenemos la suerte de acceder a través de buenísimos profesionales, es que un crecimiento global de menos 0.4 y un costo de casi 17 millones de vidas. Eso te da una proporción de cómo se iría terminando el año. Y, ¿cómo te voy a decir? Los negocios con distintas evoluciones, los países con distintos resultados. El origen de esto está en China, pero fíjate en el caso de China, por ejemplo, tiene el mayor esquema de recuperación que se vio hasta este momento. Un solo trimestre de números rojos y ya empieza a recuperar su economía. Y esto se da por efecto de ser el centro mundial de manufactura.
E inclusive esta situación de la crisis de la pandemia ayudó a China a desarrollar negocios asociados a la pandemia, como por ejemplo, leí en algunos estudios de que, por ejemplo, hay un incremento de 2.700% en la producción de mascarillas, por ejemplo, o 700% en el incremento en la producción de respiradores. Se convirtió casi en un monopolio de la manufactura a nivel mundial. Esto es así. En el caso de Unión Europea, por ejemplo, siguen vigentes con toda fuerza los estímulos que se están dando en el quantitative easing que se hizo y que se sigue haciendo a través de la iniciativa que está tomando. Y aún así, hay algunos países en Europa donde le va a ser difícil levantar la cabeza, así como en el resto de países que, por ejemplo, viven con mucho del flujo de ingresos que tienen a través de turismo, por ejemplo. Y en especial en Estados Unidos, ustedes, no necesito decirle mucho, ustedes están viendo cómo están siguiendo la evolución de los indicadores. Está siendo bastante resiliente, aunque en este momento está viniendo como una segunda ola, así como en Europa, del fenómeno, y hay que ver cómo se sale de esto. Germán, una consulta. América, ¿Hay alguna región en el mundo, algún continente, que vos veas que va a ser menos favorecido en los próximos años con esta situación macroeconómica mundial y alguna región más favorecida, o sea, los menos y los más favorecidos yo te diría Asia en su conjunto está mejor preparado. ¿Por qué está mejor preparado? Simplemente porque son economías que han invertido muchísimo en investigación y desarrollo, han avanzado muchísimo en sus esquemas de digitalización y de comunicación, se han hecho economías muy eficientes. Se vio, por ejemplo, en el caso de economías asiáticas alternativas a China, que han aprovechado las circunstancias de China para también demostrar de que tienen resiliencia en términos de hacerse cargo de la producción de manufactura en el mundo. Entonces yo te digo, el factor de educación, el factor de inversión en investigación y desarrollo y el hecho de ser poblaciones, empresas y sistemas sumamente eficientes y productivos, le hace estar a la vanguardia de la recuperación, en mi punto de vista. Yo no te puedo decir apenas como yo veo. Y si vamos a extrapolar eso con de las regiones menos favorecidas, lastimosamente nuestra región está incluida dentro de esto. ¿Por qué te veo así? Porque América Latina empezó ya el año con perspectivas bastante negativas de 10 años de crecimiento de no más del 2% y con una previsión de crecimiento de 0.6 a comienzo de año. Y aquí estamos viendo una triple parada. Germán, una consulta. ¿Cuál es el motivo por el cual nuestra región tuvo el peor desempeño en los últimos años? ¿Y cuál es la razón por la cual se estima que el desempeño de nuestra región no va a ser bueno para los próximos años? Hablo de región, ¿no? Yo creo que es difícil encontrar un motivo único porque cada economía tiene sus características, en este caso. Y no me aventuraría a decir que hubiera una razón única. Yo creo más bien de que yo creo que un punto de inflexión se empezó a dar en el momento en que la sostenibilidad del crecimiento asociado al boom de los commodities de la década anterior empezó a menguar. Y en el hecho de que cada vez los países fueron encontrando menos espacio fiscal para ir desarrollando o generando el bienestar que se había conseguido para la población en ese periodo, ¿verdad? Yo te iría por ese lado. Segundo, la volatilidad de las materias primas también. América Latina sigue siendo todavía un continente que se basa fundamentalmente en su política extractiva como base de su economía en este caso, ¿verdad? Entonces, yo veo que eso sumado a esta situación hace de que la recuperación no digo que no exista, pero se va a ver mucho más dificultada por todo lo que hay que remar
fundamentalmente en un solo factor, el hecho de que esa lucha contra la pobreza que ha sido tan exitosa en la región no termine conteniendo de que aquellos que han salido de la pobreza vuelvan a entrar a ella. Para darte un ejemplo, ¿verdad? Germán, una consulta que viene de la mano de lo que vos mencionaste respecto a que nuestra región se basa en commodities y una política extractiva de los commodities. ¿Vos creés que puede haber un cambio de tendencia en el precio de los commodities con el cambio de la administración americana? O sea, saliendo los republicanos, entrando los demócratas, con una política, digamos, de comercio en términos de intercambio mundial mucho más favorable, menos restricciones al comercio con Estados Unidos, menos medidas restrictivas o de proteccionismo. ¿No crees que eso va a favorecer a Asia, y Asia, que es un demandante importante de materias primas, eso no le va a meter un poco de presión a los precios y van a No, mejorar porque o no necesariamente? fíjate que si vas al último reporte que salió el Banco Central ayer, creo que salió, y también coinciden muchos otros analistas regionales, la recuperación de los commodities fue rápida, sobre todo muy visible en el precio de alimentos y cobre entre los metales. Y aparecen nuevos commodities que están asociados al cambio de la matriz energética que se está haciendo. Por ejemplo, va a aparecer con mucha fuerza el litio como commodity. Y yo te diría, no creo eso porque los avances en la relación de Estados Unidos con la región han sido importantes. Paraguay fue muy visible dentro de eso. Y otros países también. Ayer acaba de lanzarse un convenio de cooperación, un acuerdo económico entre Estados Unidos y Ecuador, por ejemplo. Y también yo creo que Estados Unidos empieza a entender de que hay una agenda de integración regional que tiene que seguir desarrollando. El cambio de administración yo no creo que varíe en eso. Y también se da la realidad de la alta dependencia que existe de China como centro manufacturero mundial. Entonces se está pensando en algo así como una rotación del eje este-oeste a una relación más intensa en términos de norte-sur. Hay iniciativas como América Crece, por ejemplo, o lo que se está tratando de generar como una renovación de la iniciativa de una mayor vinculación de Estados Unidos con la región, como bajo el concepto nearshoring, o la iniciativa que hoy lanzaron una iniciativa bipartidaria en Estados Unidos de capitalización del BID, por ejemplo, son buenas noticias para la región. Y yo digo que siempre le digo a la gente lo siguiente: nosotros como componente de la creación de prosperidad en Estados Unidos somos actores relevantes. ¿Por qué? Porque la migración a Estados Unidos, primeramente, que es selectiva, van aquellos que son aptos y que están preparados para esto, y aquellos que se animan a cumplir con el sueño americano. Segundo, colaboran con el crecimiento de la prosperidad del americano. Y lo más importante en mi concepto personal es que no hay ningún migrante que va de la región con una bomba atada al cuerpo. Ya Europa quisiera tener una migración de esta calidad, ¿verdad? ¿Cómo ves las tasas en el mundo? Digo, hay cerca de 20 trillones de dólares invertidos a tasa negativa, principalmente Europa. Bono europeo, bono alemán del Bundesbank rinde menos del 1% a 10 años. ¿Vos crees que estas tasas, este ciclo de tasas bajas, está para quedarse un par de años más o la Reserva Federal va a tomar alguna iniciativa contraria a la que estamos viendo en los últimos años? Para mí que definitivamente por lo menos 2 o 3 años más, Federico. ¿Por qué? Porque no se ve en el horizonte un peligro de un rebrote inflacionario, salvo el que sea dado probablemente por escasez de alimentos, por ejemplo.
Es lo único que yo vería como un riesgo real en este caso. Y no puede tampoco porque fíjate que con todos estos estímulos en muchas de las economías del mundo, todas estas inyecciones de liquidez están funcionando como esteroides que de repente hay músculos que no están respondiendo. O sea que yo no creo que haya otra solución que mantener este nivel de tasa en este momento. Yo no consigo de que pueda haber un ajuste de tasa en el corto plazo por lo menos. Esto crea una oportunidad para nosotros como región, pero a la vez también crea un contrasentido, porque es interesante porque tenemos que cuidar mucho el hecho de los fundamentos de nuestra economía, porque obviamente con una percepción de mayor riesgo te trae consigo más dificultad al acceso al capital, menos plazo y tasas más altas. Ahora, con un mundo de tasas bajas, ¿no? Un ciclo que mínimamente, como decís vos, puede durar 2, 3 años más. Eso es financiamiento para países emergentes de buena calidad crediticia o que tienen buena percepción de riesgo, país como Paraguay, tasas muy bajas de financiamiento. La tasa baja incentiva el valor de los commodities, en definitiva, pues si la tasa fuese alta, gran parte de los flujos que van a commodities irían a tasa de interés y hoy el sentido es contrario. O sea, no luce que la región o puntualmente Paraguay en esta dinámica vaya a sufrir mucho la situación de la crisis económica que hoy pareciera traslucirse, porque la demanda de commodities mundial está incrementándose, la tasa va a seguir baja. ¿Cómo ves vos la macroeconomía? ¿Cómo ves a Paraguay encaminándose en esta macroeconomía mundial? Mira, depende mucho de nosotros. Eso, yo digo que hay un gran logro de Paraguay en términos de la solidez de su cimiento económico. Y esto no es algo que no fue fácil de conseguir. Paraguay está transitando desde el 2003 en adelante con un muy buen paso en el manejo de sus finanzas públicas. Y hay hitos importantes dentro de esto que marcaron de que la resiliencia es una especie de marca registrada dentro de nuestra economía. Obviamente que tuvimos una zona de turbulencia, 2008-2009, por ejemplo, donde vos tenés una doble parada de la economía que estuvo dada por el efecto de la caída de los productos de exportación y por la crisis financiera de Estados Unidos. Acuérdate que 2/3 partes del cuanto menos, ahora de ser más o menos, no estoy muy interiorizado de la evolución de estos indicadores, de que 2/3 partes del financiamiento de la cadena de grano está hecha con capital extranjero. El tercio restante está aportado por el sistema financiero local. Y después tuvimos, y por la sequía, recuerdo que en esa época apenas se regularizó el régimen de lluvia y empezaron empezó a volver a recircular el financiamiento a la cadena de pago. Paraguay tuvo una vez corta que lo tiró al 11% al año siguiente, más o menos. Similar efecto hubo en el 2011-2012, donde vos ves el único... Bueno, ¿a dónde llevó esa situación a Paraguay? A una caída de 3.5% en ese periodo. Después un segundo evento que fue 2011-2012, donde el efecto del clima, sobre todo, produjo el mismo efecto, pero esta vez solamente por factor climático y cayó a menos 1.5. O sea que nosotros siempre vamos a estar dentro de eso. ¿Y qué te voy a decir aparte de eso? Que yo tengo una teoría en la cual yo pienso que hay dos tipos de países en lo que se refiere a lo que producen commodities. Están los commodities asociados a la manufactura y los commodities asociados a los alimentos. Y evidentemente que el tema, la demanda uno y otro marca una diferencia. La gente va a necesitar alimentarse dentro de un escenario en el que la producción de alimentos se hace cada vez más compleja por las dificultades propias climáticas o lo que sea, y por el crecimiento vegetativo de la población mundial.
no tanto así el tema asociado a manufactura. Siempre yo hago un chiste diciendo de que el consumo de Asia hizo de que nuestras materias primas fueran de mayor demanda, y aquel que está produciendo un teléfono celular en China no se lo puede comer. Eso marca la diferencia entre soja y cobre o mineral de hierro, por ejemplo. ¿Cómo ves la política cambiaria? ¿Cómo ves el futuro de la moneda del guaraní? ¿Vos ves que producto de la exportación y el ingreso de divisas a Paraguay, ¿cómo es tu visión de la evolución del guaraní y de la economía? O sea, ¿cómo ves un 2021, 2022, los próximos 4 o 5 años de Paraguay? ¿Cómo los ves? Moneda, crecimiento, inflación. Mira, ¿no? Son varias voces que coinciden en una recuperación de Paraguay que va a ser probablemente la que más rápido se recupere dentro de la región para el año que viene. Yo creo que hay coincidencia dentro de esto. ¿Qué te digo sobre el tema del valor del guaraní? Está directamente asociado al movimiento de comercio exterior. Vos fíjate que 10 o 15 años antes era más errático el tema. Recuerdo que de repente vos tenías enero, febrero, marzo de cada año con una tendencia al alza del tipo de cambio, y después en la medida de que empezaba la cosecha iba estabilizándose. Entonces, como había que pico en lo que era bien previsible que el tipo de cambio estuviera situado a la baja o al alza. Entonces fue ecualizando con una presencia cada vez más fuerte del Banco Central dentro del mercado, pero también con el crecimiento de otros ingresos que se fueron sumando regularmente al flujo de divisas hacia Paraguay. Las binacionales, te voy a dar un caso de la carne, por ejemplo, que en el 2003 teníamos una cuota no mayor a 50 millones de dólares, y fíjate los números con los que terminó el año pasado, por ejemplo. ¿Cuánto fue el año pasado de carne? Que habrá sido arriba del billón de dólares. Y esto hace de que los flujos de ingresos sean permanentes y no tengan esas oscilaciones que vos estás viendo, ¿verdad? Aparte de eso, que también, fíjate la evolución del crecimiento de las reservas, por ejemplo. Siempre tomo el ejemplo del 2003, 640 millones de dólares versus 8.000 millones de dólares en este momento. Y vos ves que el ingreso de reserva, ¿por qué tanta acumulación de reservas? Simplemente porque la economía no fue capaz de absorber todo ese ingreso de divisa que hubo en Paraguay durante todo este periodo, ¿verdad? Aparte de eso, ingresos estables, porque son divisas que se convirtieron a guaraní y quedaron plantados e instalados en el país. Nosotros no tenemos la volatilidad de un Bovespa, por ejemplo, que vos ves saltos impresionantes y que se vieron sobre todo cuando comenzó esta pandemia, cuando todos los capitales hicieron el flight to quality, por ejemplo. Entonces yo veo, ¿qué te digo? En eso te veo estable, puede tener estos valores de guaraní ahora están directamente vinculados con el menor ingreso que se da por exportaciones, y está bien dado porque la demanda de importaciones sigue siendo permanente. Pero te puedo decir que el Banco Central tiene suficiente herramientas y tiene mucho material humano y profesional preparado para hacer frente a esto. No espero grandes sorpresas dentro de esto. Aparte de eso, de que nunca perdamos de vista de que nuestra moneda tiene que ser competitiva para que no perdamos mercado. Le recuerdo a nuestros amigos, a clientes, en la barra inferior de la pantalla hay un botón de preguntas y respuestas, el que si tienen alguna inquietud o duda o plantear algún tema que quieran que se lo transmita a Germán, por favor, lo escriben ahí y yo se lo repregunto a Germán. ¿Ves algún sector de la economía más destacado que otro en Paraguay? ¿Cómo ves la industria manufacturera, la agroexportadora, cárnica? ¿Cómo ves cada una de las industrias? ¿Cuál crees que va a tener un futuro más destacado?
en los próximos años de Paraguay? Yo pienso que la recuperación, tanto en Paraguay como en el resto del mundo, se va a dar más por una K que por una U. ¿Qué te quiero decir con esto? En la pata derecha de la K van a ir cayendo aquellas actividades que van a seguir, van a ser desechadas como una actividad como la veíamos antes de la pandemia. Va a haber un mundo que va a venir detrás de eso. ¿Cómo le veo yo a Paraguay? Le veo pujante en el sentido de lo que están haciendo la nueva generación de ejecutivos de Paraguay o la creatividad que está habiendo para la solución de reacción que han tenido frente a un escenario tan difícil como esto. Yo veo el sector de producción de alimentos todavía muy fuerte. La región no va a salir de su modelo de portador de commodities, salvo de que haya acuerdos regionales que tiendan a generar cadenas productivas internas. Yo creo que la integración regional todavía es una materia pendiente grande que tenemos en nuestros países, y yo creo que habría que pensar un poco en ir avanzando, no solamente en una cuestión extractiva per se, sino que ver de ir agregando de a poco valor agregado a través de procesos de industrialización. Yo te digo, no es lo mismo que vos exportes una tonelada de soja que vos exportes una tonelada de soja convertida en carne de cerdo a Asia, por ejemplo. Te agrega 3 veces más valor agregado a esto. Pero para eso el gran desafío de Paraguay, por sobre todo, es no solamente ganarse mercado, sino que mantenerse en ello. Porque los estándares hay que cumplirlos, y nosotros tenemos todavía mucho trabajo que hacer y se hizo mucho trabajo en posicionar la producción de Paraguay en términos de calidad, en términos de trazabilidad, en términos de buena calidad de producto exportado, pero necesitamos ser consistentes y sobre todo entender de que las reglas del mercado no te perdonan en el momento en que fallas con algún comprador en el exterior. Una consulta de un espectador: mercado energético. ¿Cuál es la expectativa tuya del mercado energético y especialmente del mercado eléctrico? ¿Crees que vaya a haber alguna desregulación? ¿Pensás cómo ves y imaginás el mercado eléctrico de Paraguay en los próximos años? Y yo creo que en algún momento yo dije, y cada vez me reafirmo más, que nosotros somos un país que está parado sobre cuatro factores por los cuales la humanidad misma se está peleando. El primero es agua, energía, tenés un lugar seguro para vivir y tener alimento. Las 4 cosas tenemos. Fíjate solamente en el término agua, cómo se convirtió en un commodity hace un par de días. Entonces depende mucho de que nosotros entendamos eso, de que nuestro modelo siga perfeccionándose y consolidándose en términos de la mejor calidad de producción que podamos tener. Un detalle acá, que en Estados Unidos tiene $1 más de valor la leche que esté producida a campo, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que apostar. Se me quedó mucho de un colega con quien trabajábamos en el gobierno anteriormente, que decía que no es solamente alimento orgánico, sino que alimento sano. Y yo creo que Paraguay está en condiciones de hacer eso. Eso veo por ese lado. Por otro lado, veo una diversificación interesante, y Paraguay mostró ser sumamente eficiente en términos de complementar industria en la región. Nuestros vecinos tienen que entender que nosotros no somos competencia, sino que somos complemento. ¿Y a qué me refiero específicamente? A la calidad demostrada de Paraguay, a la seriedad y al cumplimiento de normas estrictas en la industria de maquila, por ejemplo. Nosotros somos capaces de hacer servicio. Yo creo que también hay un factor importante de generación de valor agregado a la economía paraguaya dentro de esto. Pero hay que acompañar, por ejemplo, con buena infraestructura. Yo creo que hoy la comunicación, la interconexión, ¿cómo te voy a decir? La conectividad es un bien tan importante como cualquier otro servicio público indispensable para el funcionamiento de un país. Vinculado a este tema, ¿cómo ves
las proyecciones estimadas de obra pública de envergadura, que es otra de las inquietudes que plantean acá los espectadores. Obra pública de envergadura, ¿cómo son las proyecciones? Yo creo que el trabajo hecho en inversión fuerte en capital de infraestructura está bien orientado. Eso es lo que nos va a ayudar a llevar adelante las proyecciones de crecimiento que se están teniendo. Se está viendo un cierre de año donde van a intensificarse los desembolsos para obra pública que generan actividad económica de por sí y son las fuentes de financiamiento donde mayor retorno tenéis, mayor posibilidad de repago tenéis de la deuda que contraigas a ese efecto. Es un gran ¿Qué desafío. dimensión, Germán, qué dimensión, cuánto fue el presupuesto del último año de obra pública? ¿Tenés eso en la cabeza? No tengo en la cabeza, pero yo digo que se sigue insistiendo con esto y hay de todo para hacer en Paraguay todavía. No pensemos solamente en infraestructura asociada a mejores rutas y comunicación, sino que integración regional. Pensemos en mejores líneas de transmisión, por ejemplo. No es posible que un país que tiene tanta producción de energía todavía haya edificios donde vos tengas que tener un generador. Ahí hay un problema de distribución. Hay mucho espacio que desarrollar dentro de esto. Trabajar mucho en la pérdida, en la distribución de energía. ¿Cómo te decir? Agua y tratamiento de agua. Hay demasiada obra pública hay que tienen que hacerse todavía. ¿Y por qué no abrir espacio a la inversión extranjera también dentro de esto? Pues yo creo que ese va a ser un desafío muy grande para la región también, considerando de que hay espacios fiscales que están absolutamente agotados en este momento. La demanda, la respuesta que puede darse desde el presupuesto de cada país está absolutamente agotado en este momento porque está absolutamente todo dirigido a salir de esta situación en la que entramos en los últimos meses y esto abre un espacio extraordinario para la inversión de capital extranjero. Por el escenario tras la baja esa que estábamos hablando previamente, pero implica también a la vez el crear el marco como para que el capital pueda venir a instalarse. Y en este marco que estás mencionando, el régimen de Maquila, ¿cómo lo considerás que, dadas las condiciones de los países vecinos, del propio Paraguay, es exitoso? ¿Cómo luce hoy? ¿Cómo lo imaginás en los próximos años? ¿Hay algo más para hacer en eso? Yo creo que sí, yo creo que va a ser muy determinante el diálogo que puede haber entre los países en este sentido y también la visión empresarial que ayude dentro de todo esto. Porque muchas veces la iniciativa dada desde el Estado muchas veces es insuficiente si es que no hay un acompañamiento fuerte y decidido de los actores del sector público dentro de esto. Otras consultas puntualmente sobre marco institucional. Muchas inquietudes sobre eso. ¿Cómo ves las distintas dimensiones del marco institucional de Paraguay y si eso tiene impacto en la calificación de grado de inversión de Paraguay? O sea, ¿qué es lo que le está faltando a Paraguay para tener grado de inversión, que sea considerado país investment grade? Mira, estamos cerca de eso, Federico. Ahora, pongámonos en contexto. Si es que hay algo de lo que sufre la región desde el norte de la frontera de México hasta Tierra del Fuego es el tema de institucionalidad. Obviamente que siempre hay diferencias, no podemos generalizar. Hay países que tienen una muy fuerte institucionalidad y otros menos, pero en términos generales es una materia pendiente este tema. Entonces, ¿cómo te diría yo? En términos del investment grade, yo creo que Paraguay hizo muchas iniciativas buenas en ese sentido. Siempre van a faltar algunas otras que complementar. Pero el investment grade va a depender muchísimo de con qué responsabilidad nosotros encaramos la interactuación transversal entre todos los actores de nuestra sociedad. Yo creo que este momento impone un gran pacto social en todas nuestras sociedades.
en el cual cada uno ponga parte de su esfuerzo para salir todo hacia adelante en esta coyuntura, porque hay una realidad dentro de esto. Después de esto, todos los países van a salir más endeudados, más desiguales, y mucha población va a ser también más pobre. Eso es una realidad y eso tenemos que entenderlo, de que si no nos ayudamos entre todos, la salida va a ser mucho más dolorosa y va a ser mucho más difícil. Germán, varias inquietudes respecto a los valores o al negocio inmobiliario en Paraguay. En los últimos años, no solo hubo mucho flujo de inversores paraguayos, sino extranjeros invirtiendo en real estate en Paraguay, en activos comerciales, en viviendas. ¿Cómo el mercado, vos crees, está... Sé que no estás en Paraguay en el día a día, pero seguramente tengas una visión al respecto. ¿Crees que está saturado? ¿Hay espacio todavía para algún tipo de inversión de real estate? ¿Oficinas, comercios, locales, vivienda, clase alta, media, baja? ¿Cómo ves eso? ¿O hay muchas inquietudes sobre eso? Mira, te voy a poner el ejemplo de lo que está pasando acá en Estados Unidos. En Estados Unidos el tema del real estate está en una situación bien especial porque están subiendo los precios y el acceso a la vivienda se está volviendo bastante complicado. Y se da eso por el entorno de tasa baja que se está dando en el país en este momento, lo cual es una buena señal porque se está generando a su vez actividad económica genuina con el tema de construcción. Nosotros en Paraguay, extrapolando esto, en Paraguay tenemos un déficit de vivienda muy grande todavía, así como tenemos asociado al régimen de vivienda una deficiencia muy grande en lo que se refiere a la infraestructura que debe acompañar cualquier proyecto de desarrollo inmobiliario. Tenemos un crecimiento muy desordenado, pero eso no quita de que haya oportunidades de seguir desarrollando este modelo. ¿Cómo veo yo que pudiera replicarse en Paraguay y que pudiera ser algo similar a lo que está pasando en el mundo? Hay una reconfiguración del tema de real estate. Yo creo más en el desarrollo de vivienda antes que en el desarrollo de centros comerciales, por ejemplo. Pues hoy en día los centros comerciales actúan como una especie de showroom donde vos te vas, te probas algo que te queda bien de alguna marca, después terminas comprando por internet, por ejemplo. Entonces, va a haber más todavía en un país como el nuestro, donde el déficit habitacional es todavía muy grande. Hay iniciativas interesantes que están siendo desarrolladas en facilitar recursos a través de la Agencia Financiera de Desarrollo, el Banco Fomento y todo lo demás. Pero tal vez nos falta todavía el componente de largo plazo y de la tasa más baja, probablemente. Pero ese mercado está y va a seguir existiendo. Ahora, del otro lado, puede ser de que vos tengas una demanda menor en unidades que tengan un precio que está por encima de las posibilidades del acceso a la gente a la vivienda. Ese es un tema. El segundo tema es el hecho de que cuál es la cantidad de gente que puede acceder a una vivienda. Y tercero es la sostenibilidad del financiamiento a largo plazo. Esas son cosas por eso te digo que la recuperación del trabajo de la gente, la recuperación de la clase media, aquella que hace el esfuerzo por tener su vivienda y hacer el esfuerzo por endeudarse a largo plazo, siga todavía siendo un aliciente para que esto sea visible. Germán, consultas también sobre consumo y capacidad del mejoramiento del consumo en términos generales en Paraguay. Esta crisis en términos generales bajó el consumo y, como vos mencionaste, generó un empobrecimiento en muchas regiones y continentes y países. ¿Cómo ves el consumo en los próximos meses, años en Paraguay? Yo te diría que concentrado en la satisfacción de las necesidades básicas de la gente primero y muy competitivo en términos de ofrecer el mejor producto al precio más accesible posible. ¿No? El consumo, obviamente que los niveles de consumo de productos de alta, del high-end, por ejemplo, va a tener su golpe necesariamente.
pero sí ha puesto mucho al consumo de productos de primera necesidad. Eso no se va a dejar de demandar. Germán, ¿cuál es la visión del BID y del resto de los organismos multilaterales de créditos de la región de Cono Sur y particularmente de Paraguay? ¿Qué es lo que están viendo y qué es lo que están haciendo principalmente en términos de negocios con empresas privadas y con el Estado, los organismos multilaterales de crédito? Mira, el BID actúa con tres brazos que son bien interesantes, porque actúa con el brazo de la deuda soberana, que son los créditos que se dan a los países, bajo distintas formas, de préstamos de infraestructura a préstamos de apoyo al presupuesto, por ejemplo. Después está el brazo privado, que es el BID Invest, que está haciendo inversiones interesantes en Paraguay, está cubriendo una necesidad que es el financiamiento de mediano y largo plazo, que todavía no existe. Todavía nosotros no superamos el componente de alta liquidez de corto plazo que tiene el sistema financiero. Y también en el caso del laboratorio de innovación y tecnología que tiene el banco, que es el BitLab, que está haciendo experiencias muy interesantes en la región y en Paraguay también. La visión es positiva, el escenario de Paraguay sigue siendo alentador para seguir llevando adelante toda esta iniciativa. Y en los casos en el que, como cualquier banco, tiene sobreprestable para los países, se está aprovechando bien. Se activaron mecanismos de crédito de rápido desembolso que responden a desastres naturales y a crisis de salud, como en este caso. Y el banco adelantó casi en un 80% sus desembolsos previstos para este año ya en noviembre. O sea que la capacidad de reacción del banco fue muy rápida en este sentido, pero siempre va a resultar insuficiente frente a todas las necesidades que tiene la región. La región tiene algo así como 150.000 millones de dólares de necesidad de inversión en lo que se refiere a su infraestructura y a poner en condiciones para que se adecue a los estándares de países desarrollados. Entonces, hay un desafío muy grande que llevar adelante de este contexto. Yo te diría te diría eso como un título de primera plana de un periódico. El desarrollo de noticias es muy amplio dentro de esto. Okay. Germán, una inquietud respecto a tu visión sobre, si bien no es tu espacio de especialización, pero sobre inversiones, particularmente en Paraguay, antes de ir a tu respuesta. Nosotros lo que estamos viendo es, desde el 2008 a la fecha, el circulante de dólares aumentó por 6. O sea, hay 6 veces más dólares emitidos en el mundo del 2008 a la fecha. Y no hubo una inflación que tenga una correlación directa con esta emisión. Los commodities desde el 2008 a la fecha no se multiplicaron los precios como se multiplicó el circulante. Los precios del real estate, seguramente en la mayoría de las zonas de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa valgan hoy menos de lo que valían en la burbuja previo a la crisis inmobiliaria española del 2012 y la del 2008 americana. Y la única correlación que podemos encontrar con la emisión es con las acciones americanas. Sí. O sea, el Standard & Poor's captura gran parte de la liquidez que emite la Reserva Federal. O sea, es al único lugar donde nosotros estamos viendo que consistentemente, en la medida que hay emisión, los precios no dejan de ajustar. Por supuesto que cada vez que viene una crisis hay un ajuste de precio, pero termina la crisis inmediata, que es lo que vimos en esta crisis del COVID, y el Standard & Poor's de vuelta empieza a recuperar terreno de manera fuerte. ¿Vos compartís esa visión? ¿Cómo lo ves? Es como si hubiera una desconexión entre el sistema financiero y la economía real, ¿no te parece?
una cuestión así está pasando. Sumarle al hecho, yo coincido mucho con tu análisis, sumando al hecho de que probablemente estas iniciativas que hubieron para generar retorno de inversiones a Estados Unidos con la reducción de las tasas impositivas que se generaron en los últimos años, tal vez no haya tenido el éxito o haya resultado en lo que se previó inicialmente de abrir nuevas fábricas acá y qué sé yo. Yo creo que más bien en gran parte de estos recursos, tengo la impresión de lo que me dicen muchos amigos con los que converso, de que esto fue para recompra de acciones, por ejemplo. Gran parte se estima que casi más de un tercio de las acciones que se negociaron en los últimos 4 años fueron empresas recomprando sus propias acciones. Ahí Por está. dos motivos. Uno, al bajarle la tasa impositiva a las empresas, el gobierno republicano, Donald Trump, las empresas empezaban a ganar más dinero que antes, con lo cual, y a la vez, estas empresas podían financiar los programas de recompra de las acciones con tasas sumamente bajas. Entonces era un excelente negocio recomprarse sus propias acciones. Más de un tercio de las acciones transadas en Estados Unidos en los últimos 5 años fueron para esto, para recompra, programas de recompra de acciones. Sí. Y también que tener en cuenta que probablemente este escenario de tasa baja también haya hecho de que inversores hayan tomado crédito o de repente hayan hecho hedge con otra moneda como tradicional con el yen, por ejemplo, para aprovechar la alza que se vieron sobre todo en las grandes empresas que han ganado en esta coyuntura, las tecnológicas, las que hacen la comunicación, la dedicada a salud, por ejemplo. Y aparecieron de repente nuevas inversiones o nuevos mercados, nuevos nichos de mercado donde la gente estaba apostando fuertemente. Fíjate que, por ejemplo, ¿quién pudiera imaginar de que hoy, si alguien quiere escuchar lo que nosotros estamos conversando, hay un sistema que se llama Interactio, que te hace la traducción simultánea sin que vos tengas necesidad de tener un traductor ahí al lado, por ejemplo. Es lo que usamos nosotros en la plataforma del banco al hacer las reuniones virtuales. Y es un sistema que está traduciendo simultáneamente el desarrollo de las reuniones a 4 idiomas. Ese tipo de cuestiones disruptivas están apareciendo, pero estas cuestiones disruptivas que hacen más eficiente el funcionamiento de esto que estamos conversando, a la vez están desplazando gente. La inteligencia artificial y el manejo de la robótica son la gran amenaza que se tiene a la recuperación de nuestra gente. Esa es la visión o esa es la inquietud que tiene el BID y particularmente vos sobre alguna amenaza que vean en el futuro, no inmediato, pero en un futuro para la región, el desplazamiento de la mano de obra por robótica, o hay alguna inquietud? No, en este caso te estoy hablando más a nivel personal, pero es una realidad. Y es una realidad que viene de la mano que ante la necesidad de crear puestos de trabajo que estén mejor remunerados, existe todavía una deuda muy grande de los países con sus ciudadanos, que es la inversión en capital humano. Acá hay muchísimo que hacer al respecto. Y yo creo que no digamos de que hagamos un programa en el que cada habitante tenga un PhD, pero por lo menos desarrollémoslo en habilidades de mandos medios, por ejemplo. No es posible que en Paraguay, que es el país de la electricidad, vos todavía tengas un espacio enorme que desarrollar para la formación de técnico en refrigeración o, bueno, electricista o lo que sea. Y uno te va a poder imaginar que ahí está realmente el dinero. La misma cosa que está pasando en otros países. Hay gente que está altamente especializada que no está encontrando manera de subsistir de repente para lo que invirtió en su educación. Bueno, Germán, y últimas preguntas para no excedernos del horario convenido con los amigos y con vos mismo. Si tuvieras que elegir un sector en el cual invertir en la economía real de Paraguay, sé que es una pregunta difícil. No en los activos financieros, que se supone que es nuestra especialidad, pero digamos, en la economía real de Paraguay para los próximos años,
¿Dónde te sentirías cómodo? ¿Dónde te gustaría, dónde asesorarías o recomendarías hacerlo? A mí me gustaría hacer un mix, porque tengo más un perfil conservador, pero pensemos en encontrar nicho de mercado en la pequeña y mediana empresa. Porque ahí está la fortaleza de cada país, ahí está la recuperación más rápida que se pueda hacer. Las grandes organizaciones tienen giro de transatlántico, las pequeñas empresas tienen giro de jet ski, en velocidad y en espacio de maniobra. Y hay muchas buenas empresas que simplemente están esperando oportunidades. Tal vez haga falta un poco más de capital de riesgo dentro de esto. Y se está empezando a ver algún tipo de iniciativa buena dentro de esto. ¿En qué te invertiría? ¿Qué te diría yo? En todo aquello que estén propiciando este tipo de innovaciones como la que yo te estoy diciendo, de facilitar la comunicación de la gente. Mucho en conectividad. Yo te diría invertir en todo lo que sea logística. Yo te diría mucho en lo que sea la mejora en la producción de la presentación de los productos que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros nos dejamos encandilar por productos que compramos en el exterior, pero no vas a creer que es simplemente una cuestión de packaging. Tú le cambias el envase a un producto, decir que viene de otro país, la gente qué rico te va a decir. Y un poquitito detrás de eso también es valorar lo que se produce en el país. Nosotros tenemos una materia pendiente enorme todavía en identificar las cosas buenas que hacemos y que nosotros no vemos y que lastimosamente hay gente de afuera que lo está viendo y que realmente aprecia. Fíjate, por ejemplo, el boom de la cerveza artesanal en Paraguay, por ejemplo. Son de buenísima calidad, según lo que me dicen, ¿verdad? Yo hace tiempo que no las pruebo, pero quien más que menos te dice que es así. Germán, una consulta. En Paraguay todavía faltan que miles, cientos de miles de hectáreas entren en producción del campo. Campos que se están desarrollando, haciendo la infraestructura, preparando para la etapa productiva. ¿Ves que va a haber tanta demanda de alimentos como para meter tantas miles de hectáreas, no solo de Paraguay, Brasil, Bolivia, norte de Argentina? ¿Hay tanta demanda de alimentos o esto en algún momento, si el desarrollo de los campos marginales se vuelven productivos a esta velocidad o a la velocidad que estamos viendo en los últimos 5 años, que entran millones de hectáreas productivas todos los años? ¿No ves que esto va a ser un problema para el precio de los productos agropecuarios? Sí y no, porque esto es muy errático. Hay veces que la producción en Estados Unidos o en, qué sé yo, en otros países grandes productores de grano cae y entonces nos demandan a nosotros, ¿verdad? Muy difícil decírtelo, pero lo que sí haría es consolidar el modelo productivo que tenemos. Siempre lo dije, nosotros no asignaron, el mundo no asignó la producción de alimentos, pero no puede seguir desarrollándose a no ser de que tomemos mucha conciencia de que, número uno, aplicar la mejor tecnología. Hoy no se trata de expandir el campo, sino que sacar el mayor rendimiento por hectárea en el menor tiempo posible. La misma cosa con ganadería. Segundo, de que tiene que ser, ¿cómo te voy a decir?, compatible con el medio ambiente. Hoy que el agua se convirtió en un commodity y en una fuente de riqueza, la gente todavía no es consciente que tirando una pila de reloj al agua contamina 600.000 litros de agua. Y el tercero es el hecho de que tiene que ser un modelo de desarrollo que nos siga, que trate de entender de que no puede seguir desarrollándose y engrandeciendo la brecha de desigualdad que está produciendo tanto en nuestro país como en la región. Tiene que encontrarse un modelo que sea más equitativo dentro de esto. Y finalmente te digo, el último punto que no deja de ser importante es el factor de clima. Ya te voy a decir unos datos. En el año, en la década de 70 a 79, los desastres hidroclimáticos en América Latina producían daño de 4.500 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es entre el 2010 y 2019? 583.000 millones de dólares. O sea que tenemos que ser conscientes de este tipo de cosas. Y cada vez con mayor intensidad.
Mira, y esto le está costando a los países casi un 10% de su Producto Interno Bruto, con aumento de índice de pobreza, con y cuidado con los puntos de inflexión que no tienen retorno, ¿verdad? Esa es la preocupación que yo tengo en relación a este tema, ¿verdad? Y la inversión que se tiene que hacer en prevención. Por cada dólar que vos invertís en prevención de desastre climático, estás ganando 4 dólares de ahorro en este caso. Y este tema de COVID es simplemente una ola, una olita que viene por delante, otra que es mucho más grande, que es el tema del factor de clima. Yo creo que hay mucha correlación entre una cosa y otra. Bueno, Germán, consejero del directorio del BID, economista con gran prestigio, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias a los amigos y clientes que se pudieron sumar a este webinar. Esperemos que la charla de Germán, la exposición que hizo, los ayude a tener más visibilidad de lo que está pasando y aconteciendo en el mundo, y que los ayude a tomar decisiones capaz que no mejores, pero uno toma las decisiones más cómodo, pues tiene más información. Así que esperemos que, a pesar de la situación particular que estamos viviendo todos, sus familias estén bien, que tengan un buen fin de año. Estamos llegando al final del año y bueno, agradecerle a todos por haber compartido este momento con nosotros. Germán, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar. Gracias por su paciencia y su tiempo. Te hago una precisión, yo no soy economista, no tuve esa suerte, pero sí me creó un trauma de facilitar de que la mayor cantidad de economistas salieran a formarse al exterior. Yo te estoy contando lo que yo viví. Ni siquiera quiero utilizar el término experiencia porque me parece un término muy presuntuoso, pero esto que a mí me tocó vivir, siempre me gusta compartirlo de forma tal de ponerlo en perspectiva, de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde nos estamos yendo. Y yo soy, ¿cómo te voy a decir? Un optimista fanático. Siempre el vaso va a estar medio lleno, más todavía en un país de tanta oportunidad como el que nosotros tenemos. Así que muchas gracias por este contacto y quedamos en contacto para cualquier otra cosa que necesiten, Federico. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Hasta luego.